La mesa estaba puesta justo como a ella le gustaba, servilletas dobladas, platos antiguos y su famoso pastel de nuez en el centro, intacto. Ella se sentaba en silencio al final, con la espalda recta, sonriendo mientras las voces giraban a su alrededor. Su nuera pasaba fotos de las vacaciones en su teléfono, risas brotaban mientras cada imagen provocaba un nuevo recuerdo. Espera, dijo alguien entrecerrando los ojos. ¿Tú no estabas ahí? Las palabras flotaron como humo, casuales y crueles. Su hijo no la miró a los ojos. Ella sonrió de todos modos. Fue entonces cuando me di cuenta. Había estado pagando por un asiento en una mesa a la que nunca fui realmente invitada. Había un ritmo en mis días. No exactamente música, más bien como el suave tic-tac de un reloj, el tipo que solo se oye cuando todo lo demás se queda en silencio. Mis mañanas comenzaban a las 6:30, no porque necesitara despertar, sino porque a esa hora solía preparar su almuerzo antes de ir a la escuela. Ahora, aún me despertaba a la misma hora, solo por costumbre. Las madres mayores no se reinician fácilmente. Hervía agua para el té, un terrón de azúcar, sin leche. Me gustaba el zumbido suave del hervidor. Me recordaba que había hecho algo, aunque solo fuera calentar agua. La casa siempre estaba ordenada. Nunca fui del tipo que deja platos en el fregadero o la ropa sin doblar. Cuando vives sola, esas pequeñas cosas son tus anclas. Mantenía la habitación de invitados lista, las toallas esponjadas y el jabón repuesto, por si acaso mi hijo y su familia aparecían como solían hacerlo. Pero ya casi no lo hacían. Cada martes, recogía a mi nieto de la escuela. Esa era mi alegría. Tenía los ojos de mi difunto esposo, amables y curiosos. Tenía rebanadas de manzana listas, los dibujos animados cargados, y su manta de dinosaurio favorita doblada en el sofá. Se quitaba los zapatos, se acurrucaba a mi lado y me contaba todas las cosas que importan a un niño de 7 años. Una vez me dijo, abuela, eres la única adulta que escucha hasta el final. Esas palabras se quedaron conmigo más tiempo del que deberían. Mi hijo venía a recogerlo después del trabajo. Siempre tenía prisa, aún con el abrigo puesto, los ojos pegados al teléfono. A veces se le olvidaba decir gracias. Otras veces, mencionaba alguna cuenta, una reparación inesperada del auto, un copago dental para el niño, y yo deslizaba en silencio un sobre en el bolsillo de su abrigo. Nunca le pedí que me lo devolviera. Ni siquiera se lo recordaba. Él solía ser tan cálido, tan abierto. Hubo un tiempo en que llamaba día por medio. Solo para charlar. Solo para decir, ma, hice ese pastel de carne que tú solías hacer. Ahora, podían pasar meses entre llamadas. Pero cuando necesitaba algo, recordaba bien mi número. Hubo momentos en que me preguntaba si lo estaba consintiendo demasiado. Pero entonces recordaba cuántas noches trabajé turnos dobles solo para que su infancia fuera tranquila. Solía decirme, esto es parte de ser madre. Sigues dando, incluso cuando dejan de notar. Aún así, la casa se volvía más silenciosa. Había recuerdos en cada rincón. El estante viejo aún guardaba sus trofeos de ferias científicas. El pasillo tenía marcas de crecimiento que garabateamos en cada cumpleaños, deteniéndose a los 14 años, cuando decidió que ya era muy grande para esas cosas. No podía obligarme a pintarlas. Las noches eran lo más difícil. Después de cenar, me sentaba junto a la ventana, con un crucigrama en el regazo, aunque rara vez lo llenaba. A veces escribía cheques en su lugar, facturas de servicios para su casa, donaciones para recaudaciones de fondos escolares. Nunca me molestaba. Me decía, no se trata del dinero. Se trata de mantenernos cerca. Pero incluso la cercanía empezó a sentirse como una transacción. Una vez, le envié una tarjeta de cumpleaños con un cheque de 200 pesos dentro. Nunca supe nada. Cuando lo visité semanas después, vi que aún estaba sin abrir sobre la mesa del pasillo, enterrada entre correo basura. El sobre tenía mi letra. Conocía esa inclinación de letras mejor que mi propio nombre. Aún así, no dije nada. Porque sabía cómo sonaría. Mezquino. Emocional. Demasiado sensible, las cosas de las que acusan a las madres una vez que sus hijos tienen esposas y familias propias. Así que seguía sonriendo. Seguía pagando. Seguía esperando que, tal vez, solo tal vez, otra cazuela más lo haría volver a sí mismo. A veces, mientras cocinaba,
Imaginaba el sonido de su risa en la otra habitación. O lo imaginaba preguntándome cómo estaba, de verdad, no por cortesía, sino por cariño. Era tonto, supongo. Pero la imaginación es a menudo todo lo que le queda a una madre cuando su utilidad se vuelve invisible. No estaba enojada entonces. Solo, suspendida. Como si viviera dentro de la idea de maternidad de otra persona. Siempre necesitada, nunca notada. Hay un cierto dolor en ser demasiado buena para desaparecer. Los crías para que sean independientes, y luego te preguntas por qué se olvidan de mirar atrás. Y aún así, me decía, tal vez la próxima semana. Tal vez llame. Tal vez esta vez diga gracias. Pero en el fondo, comenzaba a entender. Mi hijo no dejó de amarme. Solo dejó de verme. Y esa es la despedida más solitaria, la que nadie dice en voz alta. Ocurrió un miércoles. Lo recuerdo porque acababa de regresar del médico, un chequeo de rutina, de esos que finges que no son importantes para que tus hijos no se preocupen. Puse mi bolso sobre la mesa lateral, colgué mi abrigo y encendí el hervidor. Todo en su lugar. Estaba actualizando mi calendario en la pared de la cocina, cumpleaños, fechas de pagos, recordatorios de recogida escolar para mi nieto. Fue entonces cuando vi la notificación en mi teléfono. Una amiga de la iglesia me había etiquetado en una vieja publicación de recetas, y al hacer clic, la aplicación se abrió directamente en una foto que no esperaba. Ahí estaban, mi hijo y su esposa, radiantes en la cubierta de un crucero de lujo. Agua azul detrás de ellos, copas de vino en la mano. El pie de foto decía, paraíso con mi persona favorita, por fin desconectados. #bendecidos, #7 días de lujo. Me quedé mirándola, aún con el bolígrafo en la mano. La hora de publicación me congeló. Era la misma semana, no, el mismo día exacto, en que me dijo que estaban al borde de un precipicio financiero y no podían cubrir la hipoteca. Recuerdo lo preocupado que sonaba, lo desesperado. Le envié 1,500 pesos esa misma noche. No un préstamo. Un regalo, le dije. No quiero que te preocupes, cariño. Solo respira. Ese mes no compré mis nuevos lentes recetados. Pensé que los viejos aún servían. El hervidor empezó a silbar. No me moví. Solo miré la pantalla, con el pulgar temblando levemente sobre el cristal. Ellos sonreían tan grande. Relajados. Radiantes. Como si yo hubiera sido la única preocupada todo este tiempo. Presioné silenciosamente el botón de apagado y puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Pero el ruido seguía. No del dispositivo, desde dentro de mí. Rugía en mis oídos como olas golpeando dentro de una concha. Él ni siquiera había mencionado unas vacaciones. No dijo, estamos planeando algo. No me invitó a ver fotos ni a escucharlo. No hubo souvenir para su hijo. No hubo postal para mí. Solo, silencio. Caminé hacia el pasillo, medio aturdida. La casa se sentía demasiado grande. Demasiado hueca. Me detuve frente al estante del pasillo, ese donde colocaba pequeñas cosas con las que no sabía qué hacer. Allí, debajo de un folleto de cupones vencidos, estaba la tarjeta de cumpleaños que le había enviado por correo hace un mes. Todavía sin abrir. Todavía sellada. El sobre ligeramente arrugado en una esquina, como si alguien lo hubiera dejado caer y nunca se molestó en recogerlo con cuidado. La recogí y la llevé hasta la mesa del comedor. Me senté, encendí una vela sin pensarlo, una costumbre de hace años, cuando aún esperaba que las cenas volvieran a sentirse sagradas. El sobre tenía mi letra. Mi cursiva cuidada, la misma que usaba en las notas de su almuerzo cuando era niño. Feliz cumpleaños, mi hermoso niño, decía. La abrí lentamente, como si perteneciera a otra persona. Dentro estaba el cheque que había escrito. Fechado. Firmado. Aún crujiente. 200 pesos. Había escrito para cenar con tu esposa, por mi cuenta. No lo había cobrado. Ni siquiera lo había abierto. De repente, me sentí tonta. El tipo de tontería que no puedes explicar a los demás, ese que hierve bajo la piel, porque diste por amor y recibiste ausencia a cambio. Miré alrededor del cuarto. Cada objeto contaba una historia de generosidad, la canasta de juguetes para mi nieto,
la silla extra del comedor en la que nunca me sentaba, las comidas congeladas que mantenía listas por si venían de visita. Y todo lo que podía pensar era, ¿cuánto tiempo llevo pagando la cuenta de una relación de la que ni siquiera formo parte? Me levanté y caminé hasta mi archivo, el que uso para documentos fiscales y recuerdos escolares antiguos. Saqué mi chequera y la abrí en los últimos talonarios. Allí estaba. Claro como la verdad. Cheque 3.627, fontanería de emergencia, 1.500 pesos. Fechado exactamente un día antes de la foto del crucero. Cheque 3.623, cena de cumpleaños, 200 pesos. Aún sin cobrar. Cheque 3.615, suministros para el cuidado infantil, 450 pesos. Junto a cada nota, había escrito entre paréntesis, por amor, no por devolución. Me quedé mirando esa línea hasta que la tinta pareció difuminarse. Había estado tratando de comprar paz. Pero la paz no se compra, no cuando solo tú estás pagando. Volví a doblar la tarjeta de cumpleaños. Deslicé el cheque de nuevo dentro. Y en lugar de guardarlo, lo puse dentro de mi copia desgastada del libro de los Salmos, entre las páginas que solía leer cuando falleció mi esposo. Ese libro había sostenido mi duelo una vez. Ahora contenía algo distinto, un tipo diferente de luto. No por una muerte, sino por una desaparición silenciosa. Unas horas después, recibí un mensaje de texto de mi hijo. Hey ma, ¿puedes recoger a Ben el viernes? Tenemos algo esa noche. Eso fue todo. ¿Sin cómo estás? Sin mención del dinero. Sin disculpa por olvidar mi cumpleaños la semana pasada. Solo una petición. Una transacción. Como si yo fuera la proveedora de servicios en la que siempre podía confiar, trabajo emocional incluido. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo. Luego giré el teléfono y lo deslicé debajo de una revista. Afuera, el viento se movía entre los árboles como un suspiro. Adentro, algo había cambiado. Algo pequeño, pero irreversible. Una vez que empecé a verlo, no pude dejar de verlo. No el dinero, ese siempre iba y venía como agua por un colador. Sino lo pequeño que me trataban. La manera en que mi nombre ya no se pronunciaba con calidez. La forma en que poco a poco me desvanecía en un papel de fondo dentro de una vida que yo ayudé a construir. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi hijo solía llamarme su ancla. Cuando se mudó a su primer apartamento, fui yo quien pasó el fin de semana limpiando los gabinetes, llenando la despensa, cosiendo cortinas. Me abrazó fuerte y dijo, estaría perdido sin ti, ma. Todavía recuerdo cómo se sintieron esas palabras, suaves, agradecidas, reales. Pero las cosas cambiaron gradualmente. No con crueldad. Solo con indiferencia. La primera vez que lo noté, había horneado sus cuadrados de limón favoritos para el baby shower de su esposa. Llegué con ellos envueltos con cuidado, atados con una cinta azul. Su suegra fue elogiada por el pastel, las decoraciones, incluso los recuerdos de la fiesta. Mis cuadrados de limón quedaron intactos en el borde de la mesa, sin etiqueta, sin mención. Al final de la noche, los metieron en una bolsa. Nos los comeremos después, murmuró alguien. Nunca lo hicieron. Me dije a mí misma que solo había sido un descuido. Luego vinieron los cumpleaños. Solía organizarlos, incluso de adulto, con sus platos favoritos, velas y una tarjeta cuidadosamente elegida. Entonces, un año, no me invitaron. Solo fue una cena rápida con amigos, me escribió. Me enteré solo porque un vecino mencionó las fotos. Me dije a mí misma, está ocupado. No significa que no le importe. La última Navidad que organicé, noté algo extraño. Mis regalos, pequeños pero pensados, no se abrieron con mucho entusiasmo. Su esposa abrió los suyos, sonrió educadamente y los dejó a un lado sin siquiera quitar el papel de seda. Mi hijo apenas levantó la vista. Estaba demasiado ocupado jugando con el reloj inteligente que ella le había regalado. Más tarde, cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi bufanda, la que le había tejido, se había quedado en el brazo del sofá. Aún dentro de la bolsa de regalo. Intacta. Empezó a acumularse, todos esos pequeños cortes que seguía remendando con excusas. Una vez puso los ojos en blanco cuando le pregunté si estaría en casa para cenar.
Se rió con su esposa cuando yo batallé para entender el control remoto de su televisor. Corrigió mi pronunciación del nombre de un restaurante nuevo, justo frente a los invitados. Cada momento parecía pequeño en aislamiento. Fácil de ignorar. Pero juntos, formaban un dolor silencioso que vivía bajo mi piel. Y luego estaba su voz, el tono que había cambiado con los años. Ya no decía gracias, ma. Ahora era, sí, si puedes dejar eso, o mira, no tengo tiempo para explicarte ahora. El tono no era cruel. Solo, ensayado. Despectivo. Como si yo fuera el mueble viejo en la esquina de su vida, familiar, pero no valioso. Recordé algo más también. Hace unos años, vendí una pulsera de oro, un regalo de mi madre, para ayudarle a pagar un teléfono nuevo. No se lo dije a nadie. Simplemente lo hice. Cuando se lo di, me besó la mejilla y dijo, te lo voy a devolver, te lo prometo. Nunca lo hizo. Y yo nunca lo mencioné. ¿Por qué clase de madre lleva la cuenta? Pero sí contaba, en silencio. Contaba cada vez que sonaba el teléfono y era solo él pidiendo algo. Contaba la cantidad de veces que decía lo siento, lo cual había disminuido casi a nunca. Incluso recordaba como una vez bromeó sobre mi viejo celular de tapa frente a los amigos de su esposa. Mi mamá todavía vive en 2004, dijo, riéndose. Ellos también se rieron. Yo también me reí, fingiendo que no dolía. Hubo otro momento, pequeño, pero agudo. Había dejado las compras de supermercado un invierno, ordenadas cuidadosamente en su puerta. Él no estaba en casa. Le envié un mensaje solo para avisarle que estaban ahí. Horas más tarde, recibí un GRX como respuesta. 3 letras. Eso fue todo. Había pasado todo mi sábado haciendo compras, recortando cupones, buscando ofertas, y GRX fue lo que recibí. Aún así, me decía, está estresado. La vida es agitada. No lo hace con mala intención. La verdad es que nos volvemos muy buenos en reducir nuestro dolor cuando viene de las personas que amamos. Nos convencemos de que no es tan malo como se siente. Lo minimizamos. Reescribimos la historia con tinta más suave. Porque si la contáramos con claridad, él me está usando. Ya no me ve. Solo soy amada cuando soy útil. Tendríamos que enfrentar una verdad demasiado dolorosa para cargar. Así que no lo hice. No en ese momento. Simplemente doblé la ropa con más cuidado. Llevé a su perro al veterinario cuando ellos no podían. Pagué la factura vencida de la calefacción sin decir una palabra. Porque el amor real, no viene con condiciones. O al menos eso era lo que yo creía. Pero el amor tampoco significa borrarse a uno mismo. Y en algún punto del camino, me había convertido en un fantasma dentro de mi propia historia. Una sombra que horneaba. Pagaba. Sonreía. Y esperaba. Esa noche hice pastel de carne. Como a él le gustaba, con cebolla extra, glaseado de ketchup, y zanahorias asadas al lado. Incluso saqué las servilletas de lino que guardaba para las fiestas, dobladas en triángulos como él lo hacía cuando era niño, ayudándome a poner la mesa. Había llamado a principios de esa semana, preguntando si él y la familia podían venir a cenar. Él dijo que sí, casualmente, como si no fuera gran cosa. Pero para mí, lo era. Puse los platos, encendí 2 velas, puse música suave de fondo. El vaso favorito de su hijo ya estaba en la mesa, lleno de jugo de manzana. Revisé la hora. Luego la revisé de nuevo. Pasaron 40 minutos. Entonces llegó el mensaje. Sorry, no podemos ir esta noche. Surgió algo. No esperes. Sin puntuación. Sin disculpa más allá de esas 6 palabras secas. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mientras las velas parpadeaban, burlándose de mí. La habitación olía a ajo, mantequilla y esperanza. Pero las sillas permanecían vacías. Me senté de todos modos. Corté un pequeño trozo de pastel de carne. Comí 3 bocados. Mastiqué lentamente, como si fingir el ritual pudiera calmar la herida. No lo hizo. Apagué las velas. Lavé los platos. Guardé las sobras en recipientes de plástico, aunque sabía que nadie vendría por ellas. Luego caminé a mi habitación,
Abrí el armario y alcancé la caja de almacenamiento en la repisa de arriba. Era más pesada de lo que recordaba. Dentro había piezas de otra vida, boletas de calificaciones viejas, sus dibujos con los dedos, un calcetín de bebé que no pude tirar. Había notas que había escrito con crayones, la mejor mamá del mundo con letras desiguales. Una tarjeta hecha a mano de primer grado con un dibujo de palitos de los dos tomados de la mano. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, la caja abierta en mi regazo. Fue entonces cuando llegó el recuerdo, suave, pero duro. Tenía 6 años. Tenía fiebre y no podía dormir. Lo mecí durante horas, susurrándole canciones de cuna, colocando paños fríos en su frente. En algún momento, me miró, mejillas enrojecidas, ojos entrecerrados, y dijo, no te vayas nunca, ¿sí? Y yo respondí, nunca, cariño. Nunca. Esa promesa había vivido en mis huesos durante décadas. Pero sentada allí ahora, sola con esas reliquias, me pregunté si había confundido quedarme por alguien con quedarme debajo de alguien. Había pasado tantos años reduciendo mi dolor para preservar su comodidad. Tantos momentos tragándome la voz, por miedo a parecer desagradecida o dramática. Había estado en silencio tanto tiempo, que ya no sabía cómo sonaba mi voz cuando no estaba envuelta en las necesidades de alguien más. ¿Y para qué? ¿Un mensaje de texto? ¿Un GRX? ¿Una tarjeta de cumpleaños sin abrir? Volví a guardar la caja, lentamente, con delicadeza. No por enojo, sino por reverencia. Esos momentos fueron reales, alguna vez. Ese niño me amaba. Aún lo creo. Pero ese niño ya no estaba. Y el hombre en que se convirtió, ya no me buscaba entre la multitud. No lloré esa noche. Al menos no en voz alta. Pero algo dentro de mí exhaló por primera vez en años. No fue alivio. No fue tristeza. Solo la silenciosa realización de que había llegado al borde de algo. No iba a gritar. No iba a exigir disculpas. Simplemente iba a detenerme. Dejar de ofrecer lo que no era visto. Dejar de pagar por lugares donde no era bienvenida. Dejar de fingir que una buena acción más me ganaría un asiento en una mesa que ayudé a construir. El punto de quiebre no siempre es ruidoso. A veces es solo un silencio que se extiende demasiado como para cruzarlo. Esa noche, apagué el teléfono. Me cepillé el cabello lentamente. Doblé las servilletas de lino. Y coloqué un cheque, el viejo de cumpleaños, dentro de mi cajón, junto a mi testamento. No por pequeñez. Por claridad. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parecía desmoronarse? Es algo extraño, como el poder no siempre llega como un trueno. A veces llega como un susurro. Una pausa. Una elección tan pequeña que nadie la nota, excepto tú. A la mañana siguiente, desperté temprano. No porque tuviera algo que hacer, sino porque no quería que el sol me encontrara aún derrotada. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café aguado y abrí mi portátil. La pantalla me miraba, parpadeando. No había cambiado la cuenta de pago del auto de mi hijo en más de 2 años. Una vez me había enviado un mensaje de texto, es más fácil si tú lo manejas, y yo había aceptado. Por amor. Por costumbre. Por miedo a que negarme significara perder lo poco que aún tenía. Pero esa mañana, inicié sesión y desvinculé mi cuenta bancaria de su préstamo. Tomó 60 segundos. Eso fue todo. Sin llamada. Sin anuncio. Sin drama. Solo una decisión tranquila y limpia. Luego abrí la aplicación de compras de supermercado. Vi nuestra lista familiar compartida, pañales, leche de almendras, yogur orgánico para el niño. Limpié el carrito, desmarqué su dirección y eliminé la cuenta por completo. La aplicación preguntó, ¿estás segura? Hice clic en sí. Y por primera vez en años, realmente lo estaba. Pasé a la aplicación de calendario donde había registrado cada cita dental, evento escolar y recogida de cuidado infantil. Alguna vez me hizo sentir involucrada, como si fuera parte de algo más grande que yo. Me di de baja. Cerré sesión. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pacífico. Como cuando una habitación finalmente exhala después de que todos se van. Luego vinieron las fotos. Fotos viejas. Marcos que colgaban sobre la chimenea,
cuidadosamente organizados para parecer que el amor vivía allí. Un viaje familiar al lago. Mi hijo con toga de graduación. Su día de boda, donde yo estaba parada a un lado, un poco demasiado lejos del centro. Las bajé una por una. No por despecho. Solo por verdad. Ya no eran símbolos de cercanía. Eran recordatorios de cuánto tiempo había estado mirando hacia adentro, esperando ser notada, recordada, necesitada. Envolví cada marco en papel periódico y los guardé en una caja rotulada pasado. No los tiré. Porque no estoy hecha de rabia. Estoy hecha de memoria. Pero incluso la memoria necesita límites. Hubo un momento, uno pequeño, que creo que recordaré por siempre. Estaba junto al armario del pasillo, sosteniendo un abrigo viejo de él. Lo había dejado hace años, pero yo lo guardé, pensando que algún día lo querría. Deslicé mi mano en el bolsillo interior. Allí, bien escondido, había un recibo de una tienda de juguetes. Había comprado un regalo para su hijo, un camión de plástico brillante. Recordé esa Navidad. Yo había pagado por todo ese año, transfiriendo dinero en silencio para ayudarlos a salir adelante. Pero ese recibo no era mío. Era suyo. Me senté en el suelo y lo miré. Porque me golpeó de golpe, él nunca fue realmente incapaz. Solo no estaba dispuesto, cuando se trataba de mí. Podía pagar por lo que valoraba. Yo simplemente había dejado de ser una de esas cosas. Encendí una vela esa noche. No para cenar. Solo para mí. Luego hice algo pequeño. Algo que nadie más entendería. Doblé la tarjeta de cumpleaños, la que nunca abrió, y deslicé el cheque sin cobrar dentro de ella. Luego la guardé nuevamente en mi copia vieja y desgastada del libro de los Salmos. Pero esta vez, añadí una nota con mi propia letra. Esta fue la última vez que pagué para ser recordada. Entonces levanté el teléfono y llamé a mi abogado. No hablé con veneno. Simplemente dije, necesito revisar mi testamento. Él preguntó si todo estaba bien. Y yo respondí que sí. Porque por fin lo estaba. Terminé la noche en mi sala, con una taza de té en las manos, sin televisión encendida, sin ruido más que el sonido de mi propia respiración. Pensé que me sentiría vacía. Hueca. Pero no fue así. Me sentí en calma. No estancada. No silenciada. Solo en calma. No grité. No supliqué. Ni siquiera expliqué. Pero en un solo día, recuperé más que dinero. Me recuperé a mí misma. No di un portazo. Simplemente dejé de abrir mi cartera. Pensé que ya me habían herido tan profundamente como era posible. Pensé que ya había hecho la parte difícil, ese alejamiento silencioso, la separación sutil, la decisión de no responder cada petición con un cheque y un asentimiento. Pero el dolor tiene capas. Y a veces, cuando quitas la primera piel, lo que hay debajo quema aún más. Todo comenzó con una carta por correo. Casi la tiré junto con las demás, un sobre blanco, con letra pequeña en la esquina, demasiado oficial como para ser personal. Lo abrí distraídamente, esperando alguna notificación sobre impuestos de propiedad. En cambio, vi mi nombre, en letras negras diminutas, bajo el encabezado, notificación de transferencia de escritura confirmación de presentación. Se me cortó la respiración. Me senté en la mesa de la cocina, con las manos temblando levemente. Según la carta, mi casa, la que había pagado durante 30 años, ladrillo por ladrillo, había sido refinanciada hace 8 meses. Y no a mi nombre. Estaba a nombre de mi hijo. Volví a leer el documento, más despacio esta vez. Decía claramente, propiedad reasignada mediante autorización conjunta por firma. Mi nombre estaba allí. Firmado digitalmente. Excepto que, yo nunca había firmado nada. Sentí el suelo caerse bajo mis pies. No físicamente, sino en esa forma callada y nauseabunda cuando la confianza finalmente se rompe en incredulidad. Llamé al banco a la mañana siguiente. La mujer al otro lado de la línea confirmó lo que ya temía. Sí, señora. Usted figura como cofirmante en la transferencia. La autorización se recibió a través del sistema en línea. Tenemos una verificación notariada de identidad para usted. Es parte del protocolo estándar. Pedí una copia.
Cuando llegó a mi bandeja de entrada esa misma tarde, me quedé mirando el PDF escaneado. Mi nombre, perfectamente mecanografiado. Mi firma, o algo parecido, garabateada en tinta digital azul. Falsificación. Silenciosa. Limpia. Deliberada. Ni siquiera hubo una llamada para advertirme. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Él había tomado mi casa. En silencio. Eficientemente. Como cerrar sesión en una cuenta. Todos esos años pagando. Todas las veces que reparé el techo, sellé las ventanas, arreglé la plomería con mis propias manos doloridas. Y ahora, en el papel, le pertenecía a él. Me senté en la cocina, rodeada de silencio. Mi hogar, mi santuario, ya no era mío. No se trataba solo del papel. Era el principio. Él no solo había dejado de verme. Había planificado alrededor de mi desaparición. Recorrí la casa lentamente, habitación por habitación. Pasé los dedos por la barandilla que una vez lijé suavemente después de que se astillara. Toqué la pared del pasillo con las marcas de altura de su infancia, todavía tenues bajo capas de pintura. Abrí el gabinete de la cocina donde su pequeña huella de harina aún marcaba el panel interior. Y lloré. No de furia. No de impotencia. Sino de la pena más profunda, ser descartada mientras aún estás presente. Llamé a mi abogado otra vez. Puede haber fundamentos para un caso de fraude, dijo, con cautela. Pero probar una falsificación digital es complicado. Costoso. Pude oír la advertencia no dicha. Era mi hijo. La gente preguntaría por qué. Los tribunales preguntarían por qué ahora. La familia susurraría que soy vieja, olvidadiza, emocional. Y tal vez, en el fondo, ya lo sabía, no iba a pelearlo. No como ellos esperarían. Porque no quería ganar la casa. Quería recuperar a la mujer que la había construido. Esa noche, abrí mi cajón y saqué la vieja chequera. Allí estaba, metido debajo de una liga y unas estampillas, el talonario que había escrito hace meses, etiquetado por amor, no por devolución. Qué poético. Qué ingenuo. Y sin embargo, no pude romperlo. Porque contenía algo real, la versión de mí que aún creía que el amor podía medirse en sacrificios, que dar lo suficiente garantizaba ser valorada. La versión de mí que poco a poco se desvanecía bajo el peso de su propia generosidad. Lo dejé sobre la mesa, junto a la copia impresa de la escritura falsificada. Lado a lado. 2 papeles. Uno dado. Uno robado. Uno lleno de esperanza. Uno lleno de traición. Esa noche, encendí una vela y escribí una carta. No para él. Para mí. Esta no es el final de tu historia, escribí. Es el final de la mentira de que tu amor debe venir con un precio. La doblé y la coloqué dentro del mismo libro de los Salmos, que ahora contenía 2 verdades. El cheque que nunca fue cobrado. La promesa que finalmente sería cumplida, conmigo misma. La casa nunca volvería a ser mía, ni en papel, ni en legado. Y, curiosamente, hice las paces con eso más rápido de lo que esperaba. Porque la verdad era que no se sentía mía desde hacía mucho tiempo. Había sido una balanza. Un lugar de silencio y sacrificio, donde el amor se intercambiaba por conveniencia, y mi calidez se tomaba como recarga gratuita. Pero aún tenía una elección. Podía dejar que la traición final me cementara en el lugar, amarga, endurecida, resentida, o podía caminar hacia algo más suave. No venganza. No drama. Solo, paz. Llamé a mi abogado por última vez. Quiero donar la casa, dije. ¿A su hijo?, preguntó, sorprendido. No, dije, con una calma que no había sentido en años. A alguien que la necesite. Alguien que no olvide lo que costó construirla. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, podemos estructurarlo. Me puse en contacto con una organización local que ayudaba a madres solteras a encontrar hogares permanentes. Pregunté si tenían a alguien en su lista de espera que hubiera sido ignorada demasiadas veces, alguien que solo necesitara una oportunidad. En menos de una semana, me conectaron con una mujer llamada Elena. Tenía 2 hijas pequeñas, trabajaba de noche limpiando oficinas, y le habían rechazado 5 solicitudes de alquiler por su historial crediticio.
Me recordó a mí misma, hace años, tratando de estirar cada centavo, sosteniendo el mundo con una esperanza hecha jirones. La conocí una vez, en silencio, antes de que se firmaran los papeles. Lloró al ver la casa. Dijo que parecía sacada de una película. Preguntó si podía plantar rosas cerca del porche delantero. Por supuesto, le dije. Han estado esperando a alguien que las riegue. Esa noche, volví a mi pequeño alquiler, solo 3 habitaciones, todas bañadas en luz suave y posibilidad. Sin fantasmas. Sin culpa. Solo paredes que respiraban conmigo. Desempaqué lentamente. Coloqué mis libros favoritos en los estantes. Colgué una foto mía con mi nieto de hace 2 años, una de las últimas en que ambos reíamos sin peso en los ojos. Y luego, abrí de nuevo mi libro de los Salmos. El cheque seguía allí. Impecable. Terco. Lo saqué y lo coloqué en un nuevo sobre, esta vez sin nombre. Escribí una sola palabra en el frente, listo. Luego lo guardé en una caja etiquetada como recibos que ya no debo. Al día siguiente, horneé cuadrados de limón. No para un evento, no para recibir aprobación, solo porque me dieron ganas. Empaqué la mitad y los llevé al refugio de mujeres cercano. Les dije que no había motivo. Solo un poco de dulzura para compartir. Una de las trabajadoras sonrió y preguntó, ¿le gustaría ser voluntaria alguna vez? Y por primera vez en mucho tiempo, dije que sí a algo que no me costaba a mí misma. Más tarde esa semana, recibí una carta por correo. Era de mi nieto. Un dibujo de un dinosaurio sosteniendo una bandeja de galletas, y las palabras. Abuela, extraño tu casa. Extraño tus abrazos. Papá dice que estás de vacaciones, ¿vas a volver pronto? Pasé mi dedo por las líneas de crayón, con un nudo en la garganta. Quise responder que sí. Quise decir que estaría allí mañana con su manta favorita y rebanadas de manzana y ese video de dinosaurios listo para ver. Pero sabía que no podía volver. No sin perder todo lo que por fin había recuperado. Así que me senté y le escribí una carta. Incluí una receta, escrita con letras grandes y divertidas, para hacer cuadrados de limón, como si pudiera leerla él solo. La firmé, te amo por siempre, abuela. Nunca demasiado lejos. Nunca sin pensar en ti. No culpé a su padre. No expliqué lo de la casa. No lo necesitaba. Porque había tomado una nueva decisión. Dejar de ser garantía. Dejar de ser moneda. Dejar de ser una mujer que susurra si mientras su alma se apaga poco a poco. Ahora, me elegía a mí. No por amargura. Sino por algo más raro. Claridad. Él apareció un martes. Escuché el golpe en la puerta mosquitera, suave pero urgente. Cuando miré, estaba allí de pie con un traje que ya no le quedaba bien, la corbata torcida, el cabello húmedo por el sudor. No la versión pulida que solía publicar en línea, solo mi hijo, viéndose cansado y más viejo de lo que debería a los 39. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Ma, dijo, tratando de sonreír. ¿Podemos hablar? Su voz se quebró al final, como si no hubiera ensayado esta parte. Me hice a un lado y señalé el columpio del porche. Se sentó, las rodillas rebotando, los ojos recorriendo el pequeño jardín que había comenzado a cultivar afuera, caléndulas, unas pocas vides de tomate, lavanda en una maceta de barro. No preguntó por las flores. Recibí una llamada, dijo, rascándose la nuca. Sobre la casa. Ya no está a mi nombre. Esperé. Levantó la vista. ¿La regalaste, así, sin más? No dije nada. Solo crucé las manos en el regazo, como solía hacer en las reuniones con maestros cuando sabía que tenían razón, y quería que mi hijo lo escuchara de otra voz. Quiero decir, pudiste haberme dicho. Pudimos haber buscado una solución. Finalmente hablé. Ya encontraste una solución. Hace 8 meses. Abrió la boca, luego la cerró. Desvió la mirada. No pensé que lo descubrirías, admitió. Y ahí estaba, no arrepentimiento. Solo incomodidad. Pasó la mano por su cabello. Iba a arreglarlo. Cuando estuviéramos más estables. Solo necesitaba algo de ventaja. El valor neto. Falsificaste mi firma, dije en voz baja.
En una casa que construí, con mis manos, mis años y mi aliento. No preguntaste. Ni siquiera me lo dijiste después. Suspiró. Cometí un error, ¿ok? Lo miré a ese hombre al que una vez arrullé para dormir, al que limpié las lágrimas, al que le pagué los libros de la universidad con horas extra y zapatos gastados. Y por un instante, solo un destello, vi otra vez a ese niño en su rostro. El que solía acurrucarse en mi regazo tras las pesadillas y susurrar, no te vayas. Pero ya no era ese niño. Y yo ya no era la mujer que limpiaba después de cada tormenta. No regalé la casa para hacerte daño, dije. La di a alguien que la necesitaba. Alguien que no la vería como ventaja. Pero era nuestra, susurró. De la familia. No, dije con dulzura. Era mía. Y tú la convertiste en otra cosa. Tragó saliva, con los ojos brillando. No sabía que estabas tan enojada. No estoy enojada, dije, y lo sentí de verdad. Estoy terminada. Bajó la mirada. Ben te extraña. No deja de preguntar por ti. Me dolió el pecho al oír su nombre. Mi dulce nieto. Sus risitas suaves. Su mano pequeña en la mía. Le envié una receta, dije. Ahora puede hacer cuadrados de limón. Soltó una risa suave, resignada. La va a arruinar. Entonces aprenderá, dije. Así es como se crece. Guardó silencio por un largo rato. Finalmente dijo, entonces, ¿esto es todo? No, dije, levantándome lentamente. Esto es paz. Me miró sorprendido. Sonreí, no con crueldad, sino con suavidad. Como se sonríe cuando uno finalmente recuerda su propio valor. Siempre eres bienvenido a visitarme, dije. Pero ya no financio el acceso, ¿quieres una relación? Trae honestidad. Trae esfuerzo. Trae algo más que facturas y disculpas. Se levantó, asintió, se limpió las manos en los pantalones. No quería perderte, dijo, pareciendo un niño otra vez. No me perdiste, dije. Te fuiste. Solo que no notaste cuando dejé de seguirte. Y con eso, abrí la puerta mosquitera y volví a entrar. No miré por la ventana para ver si se iba. No esperé otro golpe. En su lugar, me senté en mi pequeño sillón, serví una taza de té fresca y encendí una vela. Afuera, las caléndulas se mecían en la brisa de la tarde. Adentro, sentí que algo se asentaba. No triunfo. No tristeza. Solo verdad. Las mañanas son más silenciosas ahora, no porque el mundo sea menos ruidoso, sino porque he dejado de cargar con el ruido de las necesidades de los demás. Me despierto cuando yo elijo. Abro las ventanas. Dejo que el aire se pose sobre mí como un chal suave. Mi nuevo hogar es modesto. Sin techos altos. Sin comedor formal. Solo 3 habitaciones bañadas por el sol y un porche trasero con 2 sillas, una en la que me siento, otra que dejo vacía. No por anhelo. Solo por si la paz quiere quedarse un rato. Hay un jarrón en la mesa junto a la ventana. Lavanda fresca la mayoría de los días. A veces rosas silvestres, si encuentro alguna en mis caminatas. Vuelvo a hornear. No para recibir aprobación. No para ser recordada. Solo porque me gusta cómo huele la casa cuando algo dulce está subiendo en el horno. Algunos días, hago voluntariado en el refugio, el mismo que me conectó con Elena, la joven madre que ahora vive en la casa que una vez pagué por completo. A veces me envía fotos. Sus hijas plantando tomates cerca del porche. Una de ellas sosteniendo un dinosaurio de plástico que dejé atrás para Ben. Curioso, ¿verdad? Algunos regalos encuentran su camino de regreso a casa al final. Solo que no siempre a la casa que uno esperaba. No oigo mucho de mi hijo. Manda mensajes de vez en cuando. Generalmente prácticos. Ocasionalmente con disculpas. No los ignoro. Simplemente ya no construyo esperanza sobre ellos. Porque he aprendido, la esperanza que depende del cambio de otra persona es una trampa. La paz, la verdadera, solo llega cuando la eliges sin pedir permiso. La semana pasada recibí otra carta de Ben. Con crayones, otra vez. Había dibujado nuestros cuadrados de limón. Esta vez, les añadió pequeños corazones encima y escribió, le di algunos a mamá.
Ella dice que horneo mejor que papá. Solté una carcajada. Le respondí con otra receta. Esta vez para muffins de manzana. Agrega canela extra, escribí. Aunque la caja diga que no. No la firmé con ninguna lección. Solo con amor. Porque también he aprendido esto, no necesitamos dar sermones para dejar un legado. A veces, nuestra fuerza callada se convierte en lo único que realmente nos sobrevive. Hay un mensaje de voz en mi teléfono de mi hijo. No lo he escuchado. Llegó 2 semanas después de que apareció aquí, después de nuestra última conversación. La notificación ha estado allí desde entonces, como un libro que no quiero terminar. Hoy, lo borré. No por enojo. Sino por llegada. Porque esa voz, la que una vez me llenó de culpa, esperanza, miedo, anhelo, ya no me pertenece. Yo soy dueña de este momento. Soy dueña de esta quietud. Y la he llenado de flores, de recetas, de tardes con olor a lavanda. Hay una foto enmarcada en mi estante. No de una reunión familiar, no de su boda, no de navidades en las que quedé olvidada. Solo yo. En mi jardín. Sosteniendo una bandeja de muffins. Sonriendo sin necesitar que nadie lo presencie. Y junto a esa foto, he colocado el viejo talonario de cheque. El que una vez decía, por amor, no por devolución. Escribí algo nuevo debajo. Resulta que nunca fui el gasto. Fui la inversión. Y por fin estoy viendo el retorno. En sillas bajo el sol. En recetas olvidadas revividas. En un corazón dibujado con crayón por un niño pequeño. El recibo que nadie leyó se convierte en nunca fui el gasto. Fui la inversión. Ella no gana en voz alta. No reconstruye a través de la confrontación. Se reclama a sí misma a través de la quietud, el silencio, y el valor de vivir una vida no debatida.